y por lo que me han comentado Daniel y Alejandra, están en la misma situación que yo, sin consultas, así que yo les repito, si ustedes se ponen las pilas, en 30 días se desocupan de esta materia y si lo hacen bien, con una buena nota que los ayude con el promedio que siempre viene bien. Y si no se ponen las pilas, van a tener que preparar un final, rendirlo, etcétera, como una materia más, cuando ya ustedes lo que tienen que empezar es a descontar materias para salir a la calle cuanto antes. Así que no se descuiden en eso. Ya saben, estamos a disposición por mail o en el horario de consulta. Hola Rafael, buen día. ¿Qué tal? Disculpen algún inconveniente técnico, pero bueno. No hay problema. Estamos entonces para pegarle un tirón de comentar. oreja a Rafael porque no están avanzando con los trabajos, pero ya los dejo con vos. Perfecto. Sí, hay que ver, vamos a ser exigentes obviamente en las presentaciones, porque esto de la virtualidad exige un esfuerzo de ambas partes. Y bueno, el nuestro está en tratar de armar las clases, de darles todas las consultas, de poder llegar a ustedes de la manera más didáctica posible, dentro de todas las limitaciones. Por eso es que hace falta también el esfuerzo de ustedes en el trabajo. Pero bueno. Rafael, te dejo que comiences tranquilo. Yo silencio mi micrófono. Muy bien. Yo voy a compartir entonces. Hoy vamos a hablar un poco del tema de los impuestos. Los impuestos son una parte muy importante dentro del plan de negocios, dentro de la evaluación de un proyecto, porque la omisión de ellos puede llevarnos a un cálculo completamente errado o a un pronóstico totalmente diferente del real del negocio. Si bien vamos a enfocar en el sistema tributario argentino, que tiene permanentes cambios, pero los conceptos generales los vamos a poder tener. Los criterios se prestan también, obviamente, para cualquier sistema tributario. Hay impuestos que son clásicos en el mundo y otros que son muy particulares en este país. Pero en general, si nosotros hacemos un pantallazo del tratamiento impositivo, estamos capacitados para poder, con averiguaciones específicas, poder hacer este análisis para cualquier economía del mundo. Bien, ahí está. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son cargas, son costos obligatorios. Nosotros, ¿sí? Físicas son las personas, jurídicas son las sociedades, deben pagar para con ese pago de los impuestos financiar al Estado. Por eso el Estado debe manejarse en un equilibrio entre la carga impositiva que no frene la producción y que sea una carga accesible para las personas que tributan y a su vez que pueda recaudar lo que necesita para financiar. Si el Estado necesita fondos para pagar, para poder financiar eso, el Estado cobra impuestos. El tema es que el equilibrio tiene que ser justo, porque cuando la presión fiscal es tan grande, tan fuerte, desalienta a la inversión o se llega a que hay un dicho no muy ortodoxo que dice: cuando la presión fiscal es grande, la evasión pasa a ser negocio. Porque si no se puede pagar esa cantidad, y milla, porque tarde o temprano hay que pagarlo con las multas, con los intereses y demás. Entonces, un enfoque serio dice, bueno, si la presión impositiva está tan fuerte,
no invierten en países donde ganan más plata. Entonces, perdón. Entonces necesitan analizar muy bien la situación impositiva, las exenciones fiscales que hay cuando se quiere invertir, cuando se quiere tentar a la... ¿Sí? ¿Sí? No, al contrario. Sí. Sí, está muy mal así. A ver, vamos a intentar. Vamos a intentar. Apago la cámara. Vuelvo acá. Vamos a ver. Intentamos. ¿Me avisan si se escucha mejor? ¿Hola? Bien. Bien, bien, gracias a usted. Bien. Entonces, decíamos que el Estado tiene que tener ese equilibrio. Por eso hay, sin hablar de las posiciones políticas en la Argentina, hay una filosofía que dice cargo impuesto y con eso financio mejor el Estado. Y otra filosofía que dice si uno carga tanto de los impuestos, las inversiones se van y hay que achicar el Estado. Entonces aparecen las críticas a los planes, a un Estado sobredimensionado, al gasto público, que es de alguna manera las críticas de algunas partes, de algunas líneas de pensamiento económico, que entienden que el problema de la Argentina es que el Estado es tan grande que requiere una recaudación muy fuerte, impositiva, que desalienta la inversión. Sumado a eso, si el Estado es tan grande y con los impuestos no alcanza para sostener el costo del Estado, entonces hay que empezar a emitir plata. Cuando se emite plata, se genera inflación y todo lo que ello lleva de la mano. Suba del dólar, el mercado cambiario, la falta de competitividad, etcétera, etcétera. Es decir, que por eso hay que lograr ese difícil equilibrio entre carga impositiva, emisión monetaria y tamaño del Estado. Ingeniero, Sí. cuando dice que el Estado es grande, ¿se refiere a cantidad de funcionarios o políticos por habitante o habitantes por político? Claro, no solo políticos, porque el Estado no solo gasta en el sueldo del legislador o sus asesores o los ministros, que pueden o no ser necesario, ¿sí? Algunos pueden pensar está perfecta esa distribución y otros pueden decir ¿para qué quiero tantos diputados, tantos senadores y tantos concejales? Si la Cámara puede funcionar igual con la mitad. Otros dicen no, porque no están representadas todas las líneas de pensamiento razonablemente para que defiendan su posición en el Congreso. Bueno, cada uno internamente tiene su pensamiento sobre esto, pero lo que sí es cierto, cuando yo hablo del tamaño del Estado, ¿no? Cuando usted prende la televisión y cualquier economista habla del tamaño del Estado, yo no soy economista, soy apenas ingeniero, pero cuando se habla del tamaño del Estado se habla no solo de la parte política, o sea, del poder legislativo o el poder ejecutivo o el poder judicial, que son los jueces, sino hablamos de el costo que es necesario, estos costos que yo voy a decir ahora sin duda los tiene que tener el Estado: seguridad, salud, educación, sin duda. Y bueno, y eso hay todo el gasto, todo lo que se invierte en salud, educación y seguridad es una inversión, no es un gasto. ¿Sí? Cuanto mejor salud tengamos, cuanto mejor educación tengamos, mejor. Entonces también alguna crítica dice, cuando el poder político está tan sobredimensionado, entonces no alcanza para la parte fundamental que tiene que cubrir el Estado, que es salud, educación y seguridad. Y justicia, obviamente. Pero también las críticas hay a veces por el clientelismo político, donde en esas funciones o en esos lugares
no están cubiertos con los mejores, con los más capaces o en la cantidad necesaria y suficiente. Pero también se escucha a veces críticas de que los hospitales no tienen insumos, que las escuelas no están en condiciones, etcétera, que la policía no tiene los elementos necesarios para trabajar. Pero todo eso es el costo del Estado. Llamémosle costo, llamémosle inversión, como queramos llamar. De inversión. Porque cuando uno invierte en salud es una inversión, pues después gasta menos porque hay menos gente enferma. Cuando uno gasta en educación, lo mismo, porque eso impacta incluso en la seguridad. Porque cuando la persona tiene buen nivel de educación, y para nada implica tener buen nivel de educación tener un título universitario. No. Pero sí llegar a una buena formación, al menos hasta el secundario, y también formar gente en educación terciaria, también los oficios. O sea que no se entiende, pero uno va a los países desarrollados y un oficio puede permitir vivir igual o mejor nivel que un profesional. Cambiar un foco, en Estados Unidos ustedes llaman a la electricidad y le cobra $50. Claro, o $30. ¿Por qué? Porque el oficio es bien reconocido, bien remunerado, porque a su vez la sociedad lo puede pagar. Entonces, no necesariamente, una empleada doméstica en Estados Unidos va con su auto y cobra por hora de manera que vive bien, muy bien, dignamente, con todo el confort que requiere. Para eso es cuando nivelamos para arriba y no para abajo. La economía de Estados Unidos tampoco es la panacea, está con inflación, no digamos, pero tomemos la parte buena. Toda economía tiene parte buena y mala. Hay gente que va a defender la economía argentina por la distribución de planes y demás, y otros que no. Y cada uno tiene sus razones. Después cada uno de nosotros pensaremos qué es lo correcto, a nuestro parecer. Pero no somos dueños de la verdad. Entonces, cuando empezaron los planes en la Argentina alrededor del año 2001, cuando el país estaba incendiado, con saqueos y todo, el gobierno de ese momento dice, bueno, yo no le puedo dar trabajo a la gente, le pongo plata en el bolsillo. Para que salga por 6 meses, para que salga del atolladero. Esos 6 meses ya llevan 20 años. Pero el concepto de decir, al que no le puedo dar trabajo, tengo que darle algo provisorio para que salga, es lógico. El problema es cuando eso sigue 20 años y cuando después se transforma en clientelismo político. Y eso pasa en cualquier partido político. No podemos decir que uno... Depende, desafortunadamente, ese tipo de los planes y demás, hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho criterio, porque si no se transforma en clientelismo político. Y muchas veces la plata no llega al destinatario o llega parcialmente. Yo no digo que sea el caso. Simplemente yo escucho las críticas de uno y otro lado y después tomaré mi propia decisión. Pero para nada, para influir en el alumnado, por supuesto. Pero sí que sepamos cuáles son las dos filosofías que hay. Estados Unidos tampoco la panacea, porque está en inflación. La inflación que ha dado en febrero creo que ha sido un 1, un 2% en un mes. O sea que es tremendo. Porque encima en una moneda que rige en muchas partes del mundo. Marca la economía. No como, Argentina es un extremo de cómo es dólar dependiente. Es un extremo. Pero, porque uno trata de refugiarse en alguna moneda fuerte. Pero esa moneda fuerte tampoco es fuerte. Entonces, lo que yo les decía, ¿por qué un empleado en Estados Unidos vive bien? Vive bien significa que vive tiene en su casa más confort que el que nosotros podemos tener acá. ¿Por qué? Porque el criterio es cuánto necesita una familia mínimamente para vivir dignamente en un país. ¿Cómo se fija? Dice, bueno, el nivel más bajo necesita para vivir en tal país $1.000 por mes. ¿Para qué? Para poder educar a su hijo, bla, 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 bla. $1.000, supongamos, un número cualquiera. Entonces los sueldos arrancan de $1.000 para arriba. Entonces, ¿cuál es el sueldo más bajo? ¿Cuál es la posición más baja? ¿Es tal? Esta, bueno, ese tiene que ganar $1.000 y de ahí sí va para arriba. Entonces, claro,
Empiezan los puestos gerenciales y demás y gana mucho más. En países donde se están en crisis, se nivela para abajo. Se dice, ¿con cuánto dejo contento al gerente? Cualquier número. $3.000. Bueno, entonces el gerente va a ganar $3.000. Cualquier número. Y de ahí empiezo para abajo. Entonces cuando llego a los puestos bajos, no le alcanza para vivir. Entonces ese hombre tiene que tener 2 trabajos. Y la esposa también. Y con todo ese esfuerzo para tratar de llegar arañando a fin de mes. Todo esto es un problema. En el mundo es un problema. Las economías sanas nivelan para arriba porque les permiten, porque pueden nivelar para arriba. Hace 30 años no era negocio trabajar como empleado del Estado, porque los sueldos del Estado no eran los mejores. ¿Por qué no eran los mejores? Porque el privado podía dar trabajo y pagar bien, y daba estabilidad. Entonces la gente prefería trabajar en el campo privado. ¿Cuál es la situación hoy? No hay tanto trabajo, el volumen privado, en cualquier aspecto, en cualquier profesión. Entonces, la gente trata de asegurarse con un puesto en el Estado. No siempre son los mejores. ¿Qué hace falta? Por supuesto que el Estado necesita los mejores trabajando para el Estado. Sin duda. Quizás sea la empresa más grande, la fuente de trabajo más grande. Pero el Estado tampoco puede ser el que mejor pague, porque la gente tiende a ir al Estado. Eso implica mayor gasto público. Muchas veces en distintos países, y no tomamos la Argentina de ejemplo, el clientelismo político hace que cada vez el Estado crezca más. ¿Y por qué crece más? Porque se van incorporando más personal al Estado. Bueno, si no, ¿qué hacemos? Si el Estado no le da trabajo, ¿qué hace esa gente si el campo privado no le da? Ah, muy bien, esa es una filosofía. Y la otra filosofía dice, no, bueno, que busque el trabajo, que se la rebusque como pueda, pero que no siga cargando gasto público al Estado, que lo pagamos todo. ¿Quién de las dos posiciones tiene razón? Yo le aseguro que si hacemos una encuesta en el curso, va a salir mitad y mitad. En números redondos. ¿Por qué? Porque las dos filosofías son lógicas. El planteo, llamémosle de izquierda y derecha, es lógico. Y tenemos defensores acérrimos de cada una de esas posturas. Lo que pasa es que ningún extremo es bueno. En ninguna cosa de la vida, en la naturaleza, en nada, ningún extremo es bueno. Tenemos que ser moderados. Por eso, Chile, por ejemplo, que es un país que va mutando de gobierno de derecha a izquierda, pero la línea central no cambia. Puede haber pequeños tintes. Incluso Estados Unidos, que ha sido un cambio radical de la filosofía de Trump o Biden. Sin embargo, ciertos parámetros de la economía se mantienen dentro de un andarivel donde el ancho de variación es más chico. El problema que tenemos nosotros es que cuando se producen los cambios de color político, los cambios de la economía, los cambios filosóficos, giran 180 grados. Y ningún extremo es bueno. Entonces, sentado en una mesa de café, podemos hacer críticas tremendas a los dos grandes partidos políticos de la Argentina. Digamos, son los que marcan el lineamiento. Entonces, bueno, votamos las elecciones, rotamos. Yo personalmente roto. No soy fiel a un partido. ¿Por qué? Porque trato de ver quién es el más capacitado en ese momento para sacarnos del problema. Pero volvamos de nuevo. Entonces, ese es el tema de los impuestos. Ingeniero, sí. Disculpe, algo que dijo me pareció interesante. Cuando usted comenta que los países que pueden nivelan para arriba,
¿Qué haría que un país no pueda nivelar para arriba? Si es algo ideológico, por así decirlo. Bueno, no, el problema es que poder llegar a nivelar para arriba implica un proceso de años. Lo podemos pensar en nuestra casa, es lo mismo, o en nuestra empresa. Nuestra casa, podemos decir, nivelar para arriba en los gastos de la familia. A ver, yo voy a, por decir cualquier cosa, ¿sí? Tengo que comprar zapatillas para mi hijo, entonces, bueno, yo tengo que comprar determinado modelo de zapatilla, y ahí voy para arriba y sé cuánto tengo que ganar para poder vivir. ¿Sí? Cuánto gastar en comida, cuánto gastar en viajes, si quiero irme de vacaciones, es nivelar para arriba. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que ganar esta cantidad de plata para tener este estándar de vida. Hago mi presupuesto anual o mensual, digo, yo quiero cambiar el auto cada tanto tiempo, quiero tener esto, y hago mi presupuesto para arriba. Y salgo a romperme el alma para ganar esa plata para tener el estándar de vida que quiero. Eso es nivelar para arriba, en mi familia. O en mi familia puedo decir, vamos al revés. Si yo tengo un trabajo y ese trabajo, como ingeniero, como lo que sea, como profesor, gano tanto, entonces acomodo mi familia para ese presupuesto y los gastos secundarios empiezan a desaparecer. Y a mi empleada no le puedo pagar más que tanto porque si no, no me alcanza. Entonces, eso es nivelar para abajo. Y la familia, cada familia puede tener su filosofía. Con el Estado pasa lo mismo. Y claro, para que la sociedad permita nivelar para arriba y que el sueldo más bajo de la Argentina sea X dólares o lo que sea, y que la faz privada lo pueda pagar, necesita que haya producción para que pueda pagar ese sueldo. Y no lo puedo atormentar con impuestos porque si no, no produce o se va y no genera o no produce o no hace el negocio. Y a mi Estado me interesa que las empresas produzcan. Por eso cada vez que se abre una fábrica o algo, vienen todos los ministros y demás y hacen una presencia, un acto, lo que sea, o show, como lo llamemos, porque se abre una fuente de producción, una fuente de trabajo. Entonces, cuando se genera trabajo genuino, ese trabajo genuino da fuente de trabajo para el trabajador, ese trabajador hace aportes jubilatorios que permiten que el jubilado pueda cobrar mejor, el empleador de ese trabajador le paga un buen sueldo, puede cobrar bien su producto, gana bien, y al ganar bien, paga más impuestos. Al pagar más impuestos, el país tiene más plata para distribuir para seguridad, para educación, para justicia, para salud. Pero a la inversa, cuando la presión fiscal es muy fuerte, no existe el inversor, no se pone una planta industrial, no hay trabajo para el privado, entonces el Estado tiene que salir a dar trabajo público porque si no, no hay cómo viva la gente. Lo que sí le puedo decir que todos los políticos, yo escuché de todos los partidos políticos, en todas las campañas electorales dicen vamos a bajar los impuestos. La verdad este año todavía no lo escuché, pero todos. Y todos cuando han llegado no han bajado los impuestos. No han bajado los impuestos. El IVA, que en la Argentina es el 21%, y si ven en los celulares el 27% para determinada empresa, comenzó siendo un 7%. Hace ya 30 años, no sé, 40, cuando empezó el IVA. De golpe subió al 16, al 21, en un momento bajó al 16, de nuevo está hace cuántos años en el 21. En el mundo, el IVA es un 5%, un 3%, un 7%. En Estados Unidos, de acuerdo al estado que van, el tax ese que es el IVA, es un 5, un 7, y nadie lo elude. No existe negocio, porque si lo agarran a uno que está evadiendo, le cortan la cabeza, va preso. Al Capone, el gángster número 1, fue preso por impuestos, no fue preso por lo que mató, por lo que robó, no, fue preso por no pagar impuestos.
Entonces, el tema es cuando la alícuota es grande, bueno, empiezan los problemas. Bien, vamos a tratar de avanzar porque si no estamos embromados. Depende. El impuesto es un hecho imposible pagar impuestos. Si yo pago IVA, tengo que pagar cuando se produjo una operación, una venta, tengo que cargar el IVA. La venta es el hecho imponible. Cuando yo hago un proyecto de ingeniería y lo entrego y lo cobro, hago la factura, es un hecho imponible, es un hecho en el cual tengo que poner, que pagar. El segundo elemento del cual depende, o sea, de acuerdo al tipo de hecho imponible, es el impuesto que corresponde pagar. Hay impuestos, por ejemplo, sobre el tabaco, sobre los combustibles, sobre el transporte, que son hechos imponibles particulares que tienen impuestos adicionales. Entonces, depende de qué hecho imponible estamos hablando, depende de qué impuesto tengo que pagar. Luego, la base imponible. La base es, bueno, ¿sobre qué pago el impuesto? Sobre todo lo que facturo, sobre todo lo que pago, sobre todo lo que gano, o es fijo, o sea, se fija una base sobre la cual pago el impuesto. Y luego la alícuota, el porcentaje. Es decir, por ejemplo, en el caso del IVA, el hecho imponible es una venta. La base imponible es el monto de la venta. Y la alícuota, bueno, depende del 21, el 10,5 en algunas cosas de construcción, el 27 en otras de servicio, etc. ¿Cuáles son los ingresos y los egresos afectados por impuestos? Porque yo tengo que pagar a veces impuestos por ingresos o impuestos por egresos. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta corriente en el banco, cada vez que tengo un ingreso a la cuenta, que es un crédito, ¿sí? O un egreso, ¿sí? Saco plata, me cobran el 0,6%. Eso es a cuenta de impuesto a la ganancia, pero el hecho imponible es crédito o débito en la cuenta bancaria, ingreso o egreso. Cualquier operación de ingreso o egreso en la cuenta bancaria tiene una carga de un 0,6% a cuenta de ganancias. Cualquier ingreso en la cuenta corriente, a mí me depositan plata, salvo sueldos, de acuerdo a la provincia hay un porcentaje. En Tucumán, ingreso bruto, más o menos depende la condición entre un 3 y un 5% de ingreso bruto. Si a mí un cliente de Buenos Aires me deposita en Tucumán, en mi cuenta, un honorario que yo facturé, automáticamente me debitan de mi cuenta corriente el 5% para ingresos brutos. Fíjense, entonces, me entró y me salió una plata, ya tengo un 5 o un 3%, más un 0,6, un 0,6, ya estoy en un 4 y pico, o un 5 y pico, un 6% de costo impositivo, sin haber hablado de ganancia, de IVA, de nada. Hay gastos no desembolsables. Hay gastos, cuando uno hace el flujo de caja, cuando hace el análisis, cuando hace el balance, hay gastos que son no desembolsables, pero, es decir, que a los fines de tributarios son deducibles, pero no ocasionan salidas de caja. Eso es, por ejemplo, cuando yo compro, por ejemplo, un camión para mi empresa, y para hacer número redondo, me cuesta $1.000.000, ese es un gasto. Entonces, a ese camión yo no lo debito como gasto el primer día, sino que tiene determinadas leyes fiscales, y lo que yo gasté $1.000.000 para comprar el camión, lo tengo que descontar como gasto, lo voy amortizando a ese camión en 10 meses. ¿Se entiende? No. No, bien. Cuando yo voy a pagar ganancias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer así. Vamos a hacer lo siguiente.
Deme un segundito. Cuando yo voy a pagar ganancias, vamos a suponer que algo me costó 100.000 pesos, me costó. Costo y acá venta. Y lo vendo en 200.000 pesos. Más IVA los dos casos. El IVA que voy a tener, acá va a ser 21.000 pesos, si el 21%, y acá voy a tener 42.000 pesos. ¿Ok? ¿Sí hasta ahí? Sí. El IVA tiene un tratamiento independiente, vamos a verlo después más en detalle, pero yo acá pagué 21.000 pesos cuando compré algo y acá cobré 42.000 pesos cuando compré algo. Pero como el IVA no es mío, sino que es del Estado, a fin de mes yo tengo que hacer mi balance y pagarle al Estado la diferencia entre lo que me entró y me salió. Le doy al Estado 21.000 pesos. Entonces, en mi bolsillo no gané ni perdí con el IVA. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si el IVA es un tratamiento, más allá que después vamos a ver en detalle que puede tener un costo impositivo financiero, porque ¿qué es lo que pasa? El IVA yo lo gasto en el momento que compro. Y quedo en mi cuenta de IVA quedo con un negativo de 21.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y después cuando vendo a los 6 meses. Pero durante 6 meses, este IVA que yo gasté me está generando un costo financiero. ¿Sí? Pero eso es un tema secundario que lo vamos a ver después. Si consideramos que no hay intereses, que no hay inflación, que el cero, entonces yo tengo acá que el IVA no me da ganancia ni pérdida. Lo que gano, lo que pago, cobro la diferencia, le doy al Estado. Esto es el IVA, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Para que ahí no terminó. Sí, ¿no? Eso en cuanto al IVA. Ahora vamos a ver qué pasa con el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto gané yo en esta operación? Que me costó 100.000 y lo vendí en 200.000. ¿Cuánto gano? No olvidemos, el IVA ya terminamos el partido. 100.000. ¿Sí? Yo compré algo en 100.000 y lo vendí en 200.000. ¿Cuánto gano? 100. 100. Bueno, entonces hay una ganancia de 100.000 pesos. Hay un impuesto que se llama impuesto a las ganancias que yo pago, digamos, un 30 o un 35%. Entonces yo tengo que pagarle al Estado 35.000 pesos de impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Entonces, de los 100.000 que gané en el negocio, 35.000 tengo que darle al Estado. Ya me quedan 65.000. ¿Ok? Más todos los otros impuestos que vimos de ingreso bruto, salud pública, TEM, etcétera, que vamos a ver enseguida, vamos descontando a ver cuánto me queda finalmente acá. La carga impositiva en la Argentina supera el 50%. Es decir, que vamos a ver enseguida que si el negocio aparentemente a mí me daba una ganancia de 100.000 pesos, con suerte, después de pagar los impuestos, me va a quedar 45. ¿Se entendió? Bien. Ahora, en realidad, cuando uno hace un negocio,
no es tan directo de que gasto 100 y vendo en 200. Yo voy a tener en el negocio, supongamos por un minuto que mi negocio es de transporte. ¿Sí? Entonces mi gasto, tengo compra de un camión, combustible, chofer, oficina, etcétera. ¿Sí? Y como venta tengo, bueno, lo que haya vendido ese mes. Entonces, vamos a suponer que yo compré un camión de 1.000.000. Combustible gasté 1.000, chofer gasté 1.000 y oficina gasté 1.000. Entonces, este mes mi gasto fue de 1.003.000. ¿Sí? ¿Se entendió? En la venta, yo no vendo de flete el 1.000.000 para amortizarlo al camión totalmente en un mes. Entonces, el primer mes voy a vender, supongamos, voy a juntar 150.000 pesos. ¿Ok? ¿Se entiende? Quiere decir que el primer mes yo gané o perdí plata. Y bueno, si lo vemos como que gastamos 1.000.000 y solo ingresan 150, perdí. Muy bien, perfecto. Quiere decir que yo puedo decirle al Estado, este mes perdí plata, no te pago impuesto a la ganancia. Y el segundo mes también vendí 150.000, entonces el segundo mes sigo perdiendo plata. Y le digo al Estado, no te pago ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Y así estoy 7 meses, porque en 7 meses recién supero el 1.003.000. Pero el Estado no lo considera así. Aparecen criterios de amortización. Entonces dice, al camión, usted lo tiene que amortizar, supongamos, en 10 meses. Entonces, en el mes 3, yo tengo un gasto del camión de 100.000 pesos. En el mes 4, en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, el gasto que yo tengo del camión es de 100.000 pesos a los fines impositivos. Hasta que en 10 meses lo amortice al camión. De la caja de mi empresa sí salió el 1.000.000 de pesos. Y tengo que ver de dónde lo saqué, es un problema de cómo lo financio. Pero a los fines impositivos, el balance impositivo de mi empresa considera el camión en 10 pagos de 100.000. ¿Se entiende? Es como prorratear el costo de los meses. Se prorratea, se amortiza en 10 meses o en 15 o lo que salga, que la AFIP fija tiene para cada cosa cómo amortizar. En la AFIP, las leyes impositivas. Una computadora compran para la empresa, no la amortizan en el primer mes. Un auto, ¿sí? Una propiedad, no se amortiza en el primer mes. Tiene distintos criterios de amortización. Entonces, ¿qué pasa? En el mes 4, impositivamente yo tengo un gasto de 100.000 pesos. Pero en mi caja no salieron esos 100.000 pesos. ¿Se entiende? Una cosa es la caja y otra cosa es la liquidación de impuestos. Entonces, dice que los gastos no desembolsables son aquellos que a los fines de la tributación son deducibles, pero no ocasionan salidas de caja. Es los 100.000 pesos cada mes. No ocasiona una salida de caja, pero sí a los fines impositivos. ¿Se entiende?
Por eso vamos a ver después, cuando hacemos los flujos de caja, que estos no desembolsables, en el flujo de caja se suman y se restan porque no entra ni sale. Pero a los fines impositivos se resta. ¿Se entiende? Sí, Javier. De la misma manera, así como vimos que hay gastos no desembolsables, hay egresos no afectados por impuestos. Son las inversiones. Cuando yo hago una inversión, no afecta al impuesto. ¿Por qué? Porque no aumenta ni disminuye la riqueza contable. Es decir, si la empresa no compra una propiedad para oficina para usarla como trabajo, que sería un gasto, sino que compra, qué sé yo, una propiedad, compra una propiedad, porque tiene mucha plata en la caja, entonces decide invertirla, compra acciones, compra propiedad, compra auto, pero no gasto porque no es para la producción, sino para cambiar la riqueza que tiene la empresa en pesos, transformarla en moneda, en plata, en dólares, en acciones, en bonos, en lo que quiera, en propiedades, lo que sea. Esos egresos que hace la empresa, que no son gastos, no lo pueden deducir de ganancias. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa constructora, compran un camión, es un gasto, que lo amortizan en 10 meses. Como vimos recién. Pero ustedes compran un auto para el dueño de la empresa, para usarlo él para su vida, eso es una inversión, no es un gasto. Porque invirtió, cambió, no aumenta ni disminuye la riqueza contable. Sí. Sí, pero eso a los fines impositivos no te cambia. Vos compraste. Lo que puede ocurrir con el auto, si es para uso tuyo, no. Pero si es para uso de la empresa, sí, tenés la depreciación del auto como otro elemento, como otro gasto no desembolsable. Cuando vos haces tu liquidación de impuestos, vos podés considerar, aparte de la amortización del camión, la depreciación que queda después con un valor residual. Eso vamos a ver después cuando veamos los flujos de caja. Porque si yo compro para mi empresa para trabajar una máquina o una computadora o una excavadora, la compro hoy y vale 1.000.000 de pesos. Estoy hablando un número para un número cualquiera. Pero esa excavadora, dentro de 10 años, a moneda constante, va a valer 200.000 pesos. Porque se depreció. Esos 800.000 pesos de pérdida es una pérdida que lo puedo considerar mensualmente o en cada ejercicio anual. De acuerdo al equipo con el que estoy trabajando, la AFIP también me permite considerar la depreciación. No solo la amortización, que es amortizar el gasto, sino la depreciación, que es la pérdida de valor. ¿Se entendió? Pero claro que una joya, salvo que yo tenga una joyería, la joya no es un gasto, es una inversión. Pero en las cosas que yo compro para inversión, esa pérdida de valor no la puedo considerar para impuestos, porque no es parte del aparato productivo de la empresa. ¿Se entiende? Si yo como dueño de la empresa me compré un auto, y si el auto perdió valor, y perdió valor, pero no es un gasto de la empresa que puedo considerar como gasto para reducir de ganancias. ¿Se entiende? Ingeniero, pero si ese auto, el dueño de la empresa, dice que lo ponemos al dueño de la empresa,
para que no se pierda plata. Pero el dueño de la empresa lo utiliza para concretar negocios o para terminar cualquier cosa relacionada con la empresa. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En principio, un auto de uso privado, no. Si el auto es usado para la empresa, sí. ¿Cómo lo demuestra la AFIP? Bueno, que nunca te caiga una inspección. Son esas las cosas que se discuten. Pero si el dueño de la empresa lo usa su auto como auto familiar y a su vez lo usa para la empresa, y digamos lo teórico sería que haya un auto para uso de la empresa y un auto que haya para uso personal. ¿Sí? Pero se considera gasto de la empresa todo lo que está dirigido a la producción propia de la empresa. Entonces, si yo voy a decir, sí, bueno, pero el dueño lo usa el auto para ir para hacer negocio. Sí, pero es su auto personal. Porque también él podría ir para hacer negocio en ómnibus o en avión, y el gasto del avión sí ponerlo como gasto de la empresa, porque fue para hacer un negocio, pero no cuando es para su uso personal, sino tiene que tener un auto exclusivo para eso. Por eso hay autos que se permiten, lo utilitario, directamente vos podés tomarlo como gasto de la empresa. Si vos tenés una empresa X y compras un vehículo utilitario, los vehículos utilitarios generalmente se consideran que son para uso de la empresa. Y eso lo podés tomar como un gasto. La amortización, la depreciación, etc. Pero si te compras un Mercedes-Benz o cualquier auto, te compras un Toyota vos para manejar, y bueno. Claro, ahora si vos tenés una empresa de remises, los autos automáticamente también son un gasto, porque lo usás para el trabajo, porque son el elemento de trabajo de la empresa. ¿Se entiende? No es tan simple cómo afectar cada cosa. Fíjense, compro un auto en una empresa de remises, el 100% va como gasto. Compro un auto y es mi empresa constructora y no lo afecto a la empresa, porque el auto que uso personal no es un gasto. Entonces, hasta ahora vimos ingresos afectados por impuestos. Vimos gastos, o sea, la inversa del ingreso, no desembolsables. Vimos egresos no afectados por impuestos. Y ahora vemos beneficios afectados por impuestos. Son los ingresos generados y que no provienen de la operación del negocio. Por ejemplo, pongo plata en plazo fijo. Hoy está saliendo una ley para que la gente ahorre en pesos y no se vaya al dólar, que los intereses no van a generar impuestos. Y eso, de nuevo, depende en qué partido nos paramos, es bueno o es malo. Desde un punto de vista, decimos, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias en los intereses de plazo fijo para que la gente se tiente y ponga la plata en plazo fijo y no vaya a comprar dólares. Y aparece la otra posición que dice, esto beneficia a los que tienen mucha plata, que ahora van a poner en la timba financiera, van a poner la plata en el banco a plazo fijo porque no pagan impuestos y no la van a poner a producir. Y el otro le contesta, esa plata no la iba a poner a producir, se iba al dólar o se iba a otra cosa. Y el otro le contesta, genera marcos para producción para que esa plata se vaya a la producción. ¿Quién tiene razón? ¿Los dos o ninguno? ¿Se entiende? Cuando vos tenés en una empresa un flujo de caja positivo con efectivo en la caja, esa empresa no está funcionando bien. El efectivo tiene que estar invertido, no puede estar dormido en la caja. Pero cuando vos no tenés, no es nuestro caso, o sí, no importa. En el mundo, ustedes van a asesorar a empresas de cualquier parte del mundo. Cuando donde vos vas a hacer la inversión, no hay seguridad jurídica, hay una presión fiscal muy grande que hace que de 100 que vos ganás te queda menos de 40. No hay seguridad en la calle, etcétera. Decís, no, en lugar de invertir acá, vos invierto en otro lado. Sin duda que tenés que invertir. La plata no puede quedar dormida.
Entonces, las grandes compañías, si no están contentos con cómo funciona Uruguay, si vienen a la Argentina. Si no están contentos con cómo funciona Argentina, se van a Uruguay. Ahora Uruguay saca una propaganda, venga, hágase ciudadano uruguayo, tiene seguridad, bla, 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 y hace toda la panacea para ir a Uruguay. Está lleno de empresas argentinas que se han ido a Uruguay. ¿Ok? ¿Es bueno? No. ¿Tiene sus razones? No sé. Pero es la realidad. Entonces, la plata tiene que estar invertida porque puesta en el cajón de la empresa, duerme. Entonces, una política es decir, lo tiento para que saque la plata del cajón de la empresa y la ponga por lo menos en el circuito financiero argentino. Pero, porque si no, la plata no queda dormida en el cajón, se va al dólar. Si la plata es blanca, se va a un tipo de dólar. Y si no, se va al mercado negro. Peor. Pero es una realidad que ocurre. Quien diga que no tiene un dólar negro, miente. Un comerciante cualquiera. ¿Y eso es bueno? No. Generalmente en los países del mundo el ahorro es en la moneda del mundo o en acciones del país donde están. En Brasil prefieren el real antes que el dólar. En Argentina ya es un tema ideológico, no sé cómo decirlo, pero hace 50 años o más que el argentino se refugia en el dólar. Y el que se ha quedado dormido en el dólar también ha perdido plata. Porque si uno analiza la evolución del mercado de los inmuebles en 50 años, en la Argentina han subido en dólares tremendamente, entonces el que se quedó dormido en dólares también ha perdido plata, tenía que haber invertido en inmuebles. Pero eso no nos damos cuenta cuando vemos la película corta. Pero ustedes analicen cuánto ha subido una propiedad en dólares en los últimos 30 años, si quieren, o 20 años, 30, y se van a dar cuenta que les convenía no quedarse con los dólares, sino comprar esa propiedad a la cual le sacaban el alquiler y aumentó el precio. Claro. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el alquiler en la Argentina? Está pasando que la renta que pueden sacar por el valor de la propiedad, si pagan todos los impuestos, ganancias, bla, 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 no sirve la rentabilidad que deja hoy el alquiler. Pero es coyuntural. El alquiler en el mundo, después de pagar todos los impuestos, oscila en mercado normal entre un 3 y un 5%. Ustedes van a invertir en mercados emergentes en Estados Unidos, también hay mercado emergente, claro, el mercado inmobiliario de Detroit, por eso ustedes ven propagandas por todos lados que se invierte en Detroit. Porque cuando ganó Trump dijo que iba a volver de nuevo a poner la industria automotriz ahí, entonces Detroit, propiedad, casas que valían $300,000 en ese momento, ahí valían 50. Y el alquiler era $1,000 por mes, pero digamos 700, pero eso es un caso muy particular. Pero en general, un 3, un 5% anual es lo razonable, un 7. Sí. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Nos vamos un poquito del tema de impuestos, pero es parte de lo que hay que comentar en el curso. Si yo tengo una propiedad, un departamento de un dormitorio, que cuesta más o menos 50,000, vamos a hacerlo en dólares, que cuesta $50,000. Si quiere lo hacemos en pesos, pero es lo mismo. Ese departamento hoy paga de alquiler, digamos, 15,000 pesos. Vamos a redondear, paga $80. En el año, por 12, redondeemos que paga $1,000.
De ahí hay que descontar el 35% de ganancias, ya quedan $650. Después le sacás sellado, contrato, mantenimiento, administración, el impuesto municipal, el impuesto provincial que tienen los inmuebles, te quedan $250, digamos. Quiere decir que te deja un 0,5% anual. Si yo invierto para renta en otro país, me va a dejar un 2, un 3, un 5. Entonces, ¿cuál es el negocio de la Argentina? Y sumado a todo lo que vos estás diciendo de la inseguridad jurídica. Lo que ocurre, el problema que hay y de muy difícil solución, es que por los valores de los suelos y los ingresos, la gente no puede pagar más que ese alquiler por ese departamento. Si usted quiere este 80, llévenlo al doble, llévenlo a 160, todo al doble, va a dar un 1% anual. Entonces, claro, el alquiler no es negocio en la Argentina, seguro, hoy, pero hay que buscar una solución, porque la gente necesita vivienda y porque la gente, con el ingreso bajo que tiene, no accede a la vivienda. Y no es un problema del gobierno de turno, es un problema que viene de años, de décadas. Y hay que resolver el problema de la vivienda. Y lamentablemente, el mercado del alquiler, de aquel que va ahorrando y al final antes de jubilarse, tiene 2, 3, 4 departamentitos que lo tiene en alquiler y le permite vivir y qué sé yo. Pero ocurre todo ese riesgo también de la inseguridad, que te dice, no puedo meter en eso. ¿Y entonces qué hago? Porque a su vez, el mercado de alquileres también es necesario para cubrir parcialmente la necesidad de vivienda de aquel que no puede acceder a la vivienda. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Y que muchos han intentado. Distintos planes de créditos hipotecarios para la vivienda propia. Hay distintos planes que han surgido a lo largo de los años, que son créditos a 30 años de plazo para pagar la vivienda propia, que es como funciona en todo el mundo. El americano o el europeo vive en casas de $1 millón que la deben entera, pues la pagan a 30 años, y cuando ya están a los 15 años, ya deben la mitad, sacan un nuevo crédito y usan esa plata para otra cosa, siguen hipotecando su casa. Y cuando van a comprar un auto, lo compran en leasing. O sea, no existe lo que existe en la Argentina, que van pumba con toda la plata a comprar una propiedad. Están los bancos que financian, que ayudan, que apalancan. Cuando uno no puede pagar la tarjeta, entonces lo revienta con los intereses. La función del banquero es ayudar a comprar la casa, a poner una empresa, te prestan la plata con un interés que se pueda pagar, pero para eso también no tiene que haber inflación. Por eso todos los planes de crédito hipotecario en la Argentina han fracasado en el momento que aparece la inflación. Entonces lo último que vivimos fue los créditos UVA, que eran créditos donde la cuota es actualizable. Entonces, yo compro mi casa, compro mi departamento, me dan un crédito UVA a 20 años, entonces la cuota hoy la puedo pagar, tranquilo, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Esa cuota crece con la inflación, sube por el ascensor. Y mis ingresos, que son los sueldos, si soy empleado, sube por la escalera. Entonces, al cabo de un año, la cuota se fue tan alta que ya no la puedo pagar. ¿Se entiende o no? Cuando yo no la puedo pagar, el Estado empieza a quitarme todas las casas. No puede, porque queda la gente en la calle.
Entonces el Estado tiene que empezar a refinanciar. Entonces el Estado le dice a los bancos, tome banco, yo le doy plata y ayúdelo, no le puedo dejar en la calle a esta gente. En Estados Unidos, hace aproximadamente 20 años hubo una burbuja y los bancos daban hasta el 120% del valor de que compraban la casa. Usualmente, si yo voy a comprar una casa en $100.000, el banco me da un 70%, me da se afora, queda cubierto, para que si no pago, me quita la casa, la vende en 100 y yo le debía 70. ¿Se entiende? Pero en Estados Unidos era tal el boom, y en Europa también, en Barcelona, en España, en varias ciudades de España, que los bancos daban el 120% del valor de la propiedad. ¿Para qué? Para que cuando ese otro 20% le haga mejoras. Y la gente pagaba perfecto. Pero después, sin inflación, sin nada, el mercado inmobiliario se cayó. Entonces, el departamento que valía $100.000, que a mí me dieron un crédito de 120, yo estoy pagando la cuota, pero ahora vale 60. Entonces a mí me conviene no pagar más la cuota, que me quiten el departamento y salir a comprar otro por 60.000, sacar otro crédito y la cuota va a ser la mitad. ¿Se entiende o no? ¿Eso era la burbuja, ingeniero, o la burbuja Claro, era eso era la burbuja, claro. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una infinidad de departamentos en remate, en hipoteca, porque la gente dejaba de pagar el crédito, que me quiten el departamento, voy y compro otro por la mitad y saco otro crédito. Está bien, el nombre, si no pagó, no le daban el crédito, sacaban nombre de otro. Eso pasó. La burbuja en Estados Unidos. Sacando ese paréntesis, entonces, si nosotros tuviésemos créditos hipotecarios, podríamos financiar y la gente podría acceder a la vivienda propia y podría pagar un valor de la cuota que le permita acceder. ¿Sí? Cuando hay inflación, eso no es posible. Entonces, ¿qué otro plan puede haber? Decir, bueno, mire, usted que tiene un departamento, póngalo en alquiler y no pague el impuesto a la ganancia, no pague esto, no pague. Yo he estado, dejo de percibir esto, pero mejoro un poco la rentabilidad del dueño del departamento, entran al mercado más departamento en oferta, al tener mucha oferta, baja el precio. Entonces la persona que necesita alquilar para su vivienda va a terminar pagando menos alquiler. Y el dueño del departamento va a terminar ganando más. Y el Estado va a estar cobrando menos porque no va a cobrar ese impuesto. Bueno, pero está solucionando el problema de vivienda que no tiene otra forma de solucionarlo. O ha habido planes en los años 80, donde una empresa podía construir un edificio. Y si al edificio durante 10 años lo alquilaba y no lo vendía, eximía del pago de ganancias. Entonces, ¿qué se lograba con eso? Se construían edificios, había construcción, había inversión y, claro, no pagaba impuesto a la ganancia de los alquileres durante 10 años. Pero al Estado le entraba por otro lado, porque al construirse un edificio, ganaba todos los impuestos que generan todos los que están trabajando en el edificio. Los proveedores, los materiales, la mano de obra, el IVA, ganancia, ingreso bruto, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es encontrar mecanismos que no sean solo, bueno, la única manera de resolver el alquiler es apretarlo al propietario, cargarle los impuestos, decirle que no puede actualizar, entonces el propietario saca su departamento del mercado, lo que recién me dijo un alumno, entonces no es negocio alquilar, con la inseguridad jurídica, claro. Y lejos de beneficiarlo al inquilino, eso lo perjudica. En Estados Unidos una persona no paga
no pagó el alquiler, se fue. Y los contratos son por un año. Y el mercado va marcando. ¿Es culpa del gobierno de hoy? No. ¿Es culpa del gobierno de ayer? Tampoco. Es un problema que requiere un volantazo donde tiene que haber un acuerdo social y político de todos. Mientras no exista ese acuerdo social y político, vamos a seguir debatiéndonos en estado sobredimensionado, estado infradimensionado, impuesto alto, impuestos bajos, presión fiscal, no presión fiscal. ¿Se entendió? Ingeniero, Sí. en la teoría, eso que propone usted de saco el impuesto del 35%, pero hago que, bueno, que haya un incentivo a los alquileres, etcétera. El Estado, digamos, no recibe esa plata, pero si la recibiera tendría que ponerla en construir casas, por ejemplo. Al no recibirla y estar solucionando el problema, de alguna manera, el problema de la habitacional, ¿cómo queda el Estado con lo que propone, con lo que usted dijo, esa solución al problema habitacional? Bien, lo primero que te digo es, ninguna solución sirve en extremo, no puedo decir saco el 35%. Claro. Porque esa plata el Estado la usa para sostener el Estado, para dar seguridad, salud pública, etcétera, etcétera, educación, ¿sí? Claro. Entonces, el Estado necesita parte de ese impuesto. El problema es que si con ese impuesto que está recaudando no puede resolver la vivienda, porque no puede construir vivienda, no puede dar créditos hipotecarios blandos, entonces tiene que hacer es un parche, porque solucionar la vivienda con alquiler es un parche. La solución de vivienda integral es que la persona pueda comprar su casa. Por eso se construyen las viviendas Fonavi, por eso se hacen los barrios de vivienda en todos lados, para que la gente acceda a su casa. Pues no es solamente ir a comprar un departamento. Los barrios de vivienda que hace el Estado, y que han hecho todos los gobiernos, es para solucionar también el problema de vivienda. ¿Sí? O sea que no es que uno puede solucionar el problema de vivienda con el alquiler. Es un problema de solución coyuntural. Que ahí sí yo no estoy de acuerdo. Lo que han hecho con la ley de apretar al propietario ha generado que los alquileres aumenten. Y fíjense, ahora se aumenta una vez por año, con ley, pero es un 50% anual. Eso ha dado el índice para la primera actualización, porque la ley fue hace un año, ahora fue el primer año y el índice es un 50%. Entonces el que estaba alquilando le subo el alquiler el 50%. Y no lo puede pagar. Y a su vez, a causa de esa ley que un año estaban congelados, han salido del mercado un montón de propiedades. Y eso ha hecho que suba el valor, porque no había suficiente oferta y mucha demanda. Ninguna solución es la panacea, pero que hay que buscar soluciones, seguro. Entonces, fíjense, vamos a dos posiciones extremas. Cargo el 35% a los alquileres porque el Estado necesita plata. Y sí, es entendible. Pero mira cómo perjudico al que paga el alquiler. Porque en definitiva lo termina pagando el inquilino. Lo paga el propietario de plata que recibe del inquilino. Y cuando el propietario hace ese cálculo que hicimos recién de la rentabilidad que da, dice, no compro departamento para renta. Invierto en otra cosa. Entonces en el mercado no aparece departamento para renta. Bueno, sigamos. Luego, el impuesto puede ser proporcional o plano, que no dependa de la base impositiva. Es decir, puede ser un impuesto proporcional o puede ser fijo. Un determinado impuesto se paga 5.000 pesos por mes X, puede ser fijo. Puede ser progresivo o regresivo. ¿Qué quiere decir eso? El impuesto a la ganancia es progresivo. Cuanto más gano, mayor es la alícuota. El impuesto a la ganancia empieza con un 25%, pongamos. Si gano más de tanto, pago un 28%. Si pago más de tanto, gano un 30%. Si gano más, pago un 35% de ganancia. O sea, el impuesto es progresivo. A mayor ganancia, mayor impuesto. Puede haber impuestos regresivos, que cuanto más gano, baja la alícuota.
Si no conozco, no me acuerdo de ejemplos, pero puede haber. Hay otra de las clasificaciones, puede ser proporcional, progresivo, regresivo, es directos o indirectos. ¿Cuál es el directo? Cuando grava directamente sobre la fuente de riqueza. Es decir, por ejemplo, impuesto a los bienes personales. Sobre todo el patrimonio de una empresa o de una persona, se paga una vez al año, depende de qué se trate y qué empresa, entre el 1 y el 2% de su patrimonio. Es decir, si yo tengo ese departamentito que valía $50.000 y yo lo tengo en alquiler, yo tengo que pagar todos los años el 1 o el 2% del valor. Chao, se me fue la renta que tenía, lo que ganaba de alquileres. Un gobierno subió hace unos años y dijo, vamos a eliminar el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, porque es un impuesto distorsivo. Nunca lo eliminó. Hizo un intento de bajarlo y después lo subió. Muchas veces dicen eso. Es decir, es un impuesto sobre las riquezas. Y ahí aparecen dos filosofías. Uno dice, el que más tiene, que pague. Si tiene 10 departamentos, pero que pague impuestos por los departamentos que tiene. Porque con esa plata se va a poder distribuir a los más pobres. Y la otra filosofía dice, a ver, si este hombre los tiene a los departamentos, ¿por qué le quiere cargar un impuesto si con esto puede ponerlo a producir, ponerlo en alquiler y qué sé yo, van a bajar los alquileres y demás? ¿Por qué? Porque va a poder, porque va a pagar menos impuestos. Pero es un impuesto directo, impuesto a los bienes personales, ¿sí? Un impuesto a la riqueza, más allá del otro impuesto que salió hace 2 años, un año y pico por el tema de la pandemia, bueno, era un impuesto de emergencia. Indirectos son cuando recae sobre el costo del elemento. El IVA, por ejemplo. El IVA es indirecto, ¿sí? Cuando, de acuerdo a lo que se vende, ahí es donde se paga. ¿Sí? El directo es cuando es directo sobre la fuente de riqueza. Hay impuestos instantáneos y periódicos. Instantáneo el IVA. Yo voy, compro, pum, pagué el IVA, chao, instantáneo. Y a final de mes, liquido entre los créditos y los débitos, lo que pagué y lo que cobré de IVA y tengo que ponerme al día. Hay impuestos periódicos, impuestos a las ganancias, impuestos a los bienes personales, etcétera. Son impuestos que se liquidan una vez por año. ¿Sí? Hay impuestos a las propiedades, ¿sí? Impuesto inmobiliario, por ejemplo, en Tucumán, por ejemplo, es mensual. ¿Sí? La contribución que incide sobre los inmuebles, que es municipal, sí, se paga mensual. ¿Ok? Hay impuestos instantáneos y periódicos. Bueno, vamos a parar acá, vamos a hacer un intervalo de unos minutos, de unos 7 a 10 minutos. Si alguien tiene alguna consulta para hacer, nos hemos demorado bastante, la verdad, pero son esos comentarios que a veces hay que tener, porque van generando la conciencia así de los alumnos, ¿no? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? A mí, ingeniero, me quedó una duda más que nada de conceptos. Nosotros vimos ingresos no afectados y beneficios afectados. Y la primera definición que vemos es ingresos y egresos afectados por impuestos. Cuando usted dice afectados, es lo que se contabiliza para ver cuánto pago, ¿verdad? Que dio el ejemplo. Claro, entra en la base impositiva, sí. Bien. Y dio el ejemplo de por solo salir plata o entrar plata se paga un impuesto. Sí. Eso es, como sea, diferente a lo que estamos pensando de que, bueno, si sale más de lo que me ingresa, no lo pagaría el impuesto. Lo que pasa es que el otro es un impuesto instantáneo, directo, pero esa cuenta cuando a nosotros nos cobran en el banco, ustedes agarren un resumen bancario y van a ver que impuesto a los créditos y a los débitos, el 0,6%, que es un impuesto nacional, es a cuenta de ganancias. Cuando yo tengo que hacer mi liquidación anual de ganancias, yo puedo descontar como que ya pagué a cuenta
todos esos débitos que me hicieron del 0,6%. Sobre cada plata que me entró o me salió de la cuenta. Ajá, bien. Pero Eso es lo que se refería con ese ejemplo. Lo mismo pasa con ingresos brutos. A mí me debitan de la cuenta apenas entra la plata. Lo que ocurre es que a veces el ingreso bruto después me queda plata a favor. Porque pueden haberme entrado plata por conceptos que no tenía que tributar. Porque viene mi hermano y me deposita en mi cuenta para que le pague la tarjeta. Tarde. Ya me cobran el ingreso bruto. Y el 0,6 y el 0,6. Ajá. Bien, entiendo. Bien. Y digamos, cuando en eso que uno ingresa plata o se egresa plata, cuando se trata de sueldos, ese sería un beneficio. No, el sueldo no, el sueldo no. El sueldo está exento. Bien. Se aclara que sueldo lo que entra, hay cuentas sueldo que están exentas, ¿sí? Y si no están exentas, por lo menos la parte del sueldo sí está exenta. Claro, puede ser que no sea una cuenta sueldo y yo decido que ingrese ahí mi sueldo. Se aclara, entonces cuando entra el que deposita ahí tiene que decir que es de sueldos. En las características de la transferencia de la plata hay que explicar si es sueldo, si es honorario, si es otro, porque en función al concepto grava o no grava. Bien, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Nosotros lo que hacemos en este capítulo es tomar el concepto. La liquidación impositiva es muy compleja, ¿sí? Y dentro de los contadores hay especializados en impuestos, no es una cosa rutinaria. Si bien lo hacen todos, pero en temas más complicados hay especialistas. Hay abogados especialistas en impuestos, hay contadores especialistas en impuestos. Pero nosotros lo que queremos lograr en este capítulo es entender qué es lo que es, qué es lo que hay, con qué tenemos que trabajar y darnos cuenta cuando hacemos el análisis de un negocio cómo impacta o no los impuestos. Por lo general ustedes van a encontrar en los libros que el tratamiento impositivo, los libros de economía, los libros de evaluación de proyectos de inversión, le llaman escudo fiscal. Entonces, cuando hacen los ingresos y los egresos, hay un egreso de impuesto que le llama escudo fiscal y le ponen un 30, un 40, un 45%. De acuerdo al país. Y ahí dice, ahí englobo todo y sigo para adelante. Pero el valor de ese escudo fiscal cambia de un país al otro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo acá es explicar qué es lo que incluye ese escudo fiscal. ¿Ok? Y perfecto, ingeniero. Bueno, hacemos un intervalo entonces de unos 7 a 10 minutos. Gracias.